Muy buenos días, mi nombre es Darlin Castillo Peguero, soy estudiante de UTESA Santo Domingo y mi matrícula es 1213619 de la sección 08. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y mi maestro se llama Ingeniero Freddy de los Santos. Hoy estaremos hablando sobre algunos conceptos básicos sobre la programación, como qué es su estructura, lo básico en C#, visualstudio.net, entre otras cosas. Debemos de saber qué es un programa. A la hora de que hablamos qué es un programa, debemos de saber que es un conjunto lógico de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar X cosas o X tareas específicas que cuentan con una interfaz de usuario, también es decir, un medio visual mediante el cual interactuamos con las aplicaciones. Algunos ejemplos son las calculadoras, navegador de internet, teclado de pantalla y para celular, entre otras cosas. Debemos de saber que hoy en día la tablet y los celulares, estas aplicaciones pueden ser escritas en diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo Java, PHP, Python, entre otros programas que corren sobre un sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux y Mac, entre otros como Android, que es una compañía muy utilizada hoy en día. Debemos de saber también cuál es la diferencia entre programa fuente y objeto, que es como lo dice brevemente. Debemos de saber que la diferencia entre un programa fuente y un objeto es la clave entre el programa fuente y el programa objeto, que es el que programa un origen en un programa legible, como por el usuario escrito por un programador, mientras que el programa objeto es un programa que es ejecutable por máquina, creando mediante la compilación de un programa de origen. Es como cuando tú creas un programa y la computadora termina haciendo el otro procedimiento. Y debemos de saber que los programas fuentes se pueden compilar o interpretar para ejecución de compiler y ayudar a convertir programas objetos a sus programas fuentes originales. Como también es importante tener en cuenta que los términos fuentes y programas se pueden utilizar como términos relativos. ¿Qué es un lenguaje de programación o algoritmo informático? Como aquí lo vemos, si vemos una pequeña reflexión en esa imagen, que un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas, acosadas para resolver un problema o realizar una tarea, ya sea buscar solución a algún tipo de programa o tratar de buscar X ventaja en aquel código. Debemos saber que en programación supone que el paso previo es ponerse a escribir un código de primero. Debemos encontrar la solución al problema, definir el algoritmo informático, para luego a través del código poder indicarle a la máquina las acciones que queremos que lleve a cabo. De este modo, un programa informático no sería más un conjunto de algoritmos codificado en lenguaje de programación para poder ser ejecutado o ordenado. ¿Qué son las variables y la constante? Para mí, antes de dejarles saber, la constante y las variables. Una variable es aquel número que puede tener cambio o no, y una constante es un número que es un número fijo, que si decimos por ejemplo pi es igual a 3.14, es un valor fijo que nunca se va a poder cambiar porque es una constante. Pero diferente a la variable sí puede cambiar un valor de una forma u otra. La variable y la constante nos permiten darle un nombre a un valor y utilizar el nombre en cualquier parte del programa, donde podríamos utilizar el valor como ambas guardan los valores. Si hay valores de diferentes tipos, es necesario indicar de qué tipo serán los valores que guardarán. Para crear una variable escribimos el nombre del tipo seguido del nombre. Queremos que tenga la variable tras un símbolo, el valor inicial, entre otras cosas, y así sucesivamente es con la constante. Aquí le estaremos hablando sobre la historia de Sichal, una breve pequeña reseña, que fue el creador Andrei Heiberg, que fue el que decidió formar un equipo de trabajo en el 1999 para crear un nuevo lenguaje de programación como el que hoy conocemos, Sichal. En cambio de sus inicios, el nombre inicial que se barajó fue Call of Language, que en español transcurrimos que es el que dice lenguaje de programación orientado a objetos, como todos conocemos hoy en día en el mundo de la programación. C# tiene su origen en la familia de lenguajes C.
y su primera versión, tal como explica Microsoft, se pareció mucho a la de Java. De hecho, se creó al fin de una alternativa viable. En este Windows muchas de sus características fueron evolucionando y mejorando hasta el día de llegar a la versión actual, como por ejemplo es el lenguaje C#, admite los conceptos, clausuración, herencias y polimorfismo, que es el que facilita el desarrollo del componente de software mediante varias construcciones de lenguajes innovadores. C# y Visual Studio van de la mano, ya que C# viene de la parte de Visual Studio de la plataforma Microsoft.net, y debemos de saber que el Visual Studio, vamos a comenzar un poco por lo básico, y es que el Visual Studio.net es un entorno de desarrollo integrado, por lo cual también es conocido como IDE. Por lo tanto, este comprende un conjunto de herramientas que pueden simplificar bastante el desarrollo de sitios web, aplicaciones, entre otras cosas como aplicaciones para Android, etcétera, Microsoft y Linux. El Visual Studio.net cuenta con todas las características que espera un ID, con las opciones autocompletado o indentación de código resaltado de errores. Además, puede generar un código formal automáticamente, permite rastrear, soltar controles en formulario, prohíbe atajos de trabajo que facilitan compilar y construir las aplicaciones. El Visual Studio que se ve ahí en pantalla es el Visual Studio Code, el que utilizan ya los programadores con un avance conocimiento de programación. Aquí le hablaremos cómo declarar las variables y constantes en C#. En este paso podemos almacenar un valor el cual puede ser modificado en cualquier momento durante la ejecución del programa que contiene la variable. Para crear una variable de lenguaje como C#, Java, ya sea Python, C++, entre otros, se coloca un tipo de datos de variable en el que se almacena, se coloca un identificador, que eso sería el nombre de la variable, y por último opcional se le asigna un valor que sea el que tú quieras, como por ejemplo aquí debajo vemos que el int tiene un nombre que se llama A, entonces A tiene un valor que es 56, y como el char, que es una única letra, tiene un carácter que sería un arroba, y un string tiene un nombre que sería un único, que sería Juancito, como entre otras cosas. La constante, debemos saber que la constante es similar a la variable, ya que tiene tipos de datos o identificador, pero a diferencia de las variables, una vez asignado un valor, esto no cambiará nunca durante la ejecución del programa y se va a asignar un valor de declaración. Para su declaración se hace del uso de palabras reservadas constantes, lo cual se le dice al compilador que esto será una constante, por ejemplo, como constante doble, pi, que es un número redondeado en cifras, y como es un dato de cifras debe ser llamado doble, y constante to char, que es un sufijo de una letra única, que es la única que se utilizará en sí. Y ya para culminar estaremos hablando sobre los tipos de datos normalmente utilizados en C#. Son 16 en total y son muy comprendibles a la hora de programar y tirar códigos en C#. C# proporciona 16 tipos de datos integrados o predefinidos para representar un número entero, ya sea decimal, un punto float, valores booleanos, carácter, cadenas de carácter y otros tipos. De estos 13 se denominan simples. Los 13 tipos prefinidos simples incluyen 11 tipos numéricos, 8 tipos enteros de variables de longitud, con y sin signo, que es el SBY, short, unshort, int, uint, long y el long. Dos tipos de punto float y el double. También está el tipo de mayor precisión llamado decimal, que es la diferencia del float, y el double, que puede representar un número con fracciones exactas, como lo que hace adecuado para calcular los financieros monetarios y operaciones aritméticas. Debemos de saber que con esta sencillez de tipos normales en C# podemos hacer varias cosas muy diferentes a la hora de nosotros programar, ya que podemos tratar de hacer programación, podemos hacer líneas de código ya sean para trabajos en empresa, como cálculo, precios, entre otras cosas que nos pidan. Pero a la hora de aprender C# es una cosa muy interesante. Debemos de saber que un tipo de carácter Unicode es llamado char, que es un único tipo de letra.
Bool es un tipo que representa dos valores verdaderos y falsos, y los tres tipos restantes o no simples son OGEP, que es el tipo de base de datos de los demás tipos; string es el cual representa un arreglo de carácter Unicode; y NAME es el cual se utiliza para escribir accesibles a lenguajes dinámicos. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan aprendido lo que buscaban y espero que les haya gustado mi pequeña exposición.